Monsalve, y en esta parte del programa quiero darle la bienvenida a nuestro próximo invitado, Román Ortiz, profesor de Estudios Estratégicos Internacionales y consultor de Seguridad y Defensa. Román, buena tarde, gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal, Idania? ¿Cómo está? Ayer Román colocaba una serie de tweets en su cuenta, se hacía preguntas y hacía un análisis a través de la respuesta. ¿Quién pierde y quién gana con esta elección? Pero antes de entrar en este análisis que tiene que ver con esta recomposición de América Latina, hay dos o tres cosas que no conversé con el profesor Chamis y que me gustaría preguntarte, Román. 3%, claro, al comienzo había una diferencia de 10 puntos. Es decir, decían si esto se queda así, va a ser realmente histórico este abismo, porque 10 puntos son importantes. Claro, al final se redujo, llegamos a este 3%. ¿Es un buen margen de todas maneras? En una segunda ronda, en una segunda vuelta electoral, es un buen margen. Por ejemplo, vale la pena recordar que es un margen más grande que el que tuvo el presidente Obama frente a Mitt Romney en las últimas elecciones en Estados Unidos. Cuando es una segunda vuelta, los porcentajes, que es solamente entre los dos candidatos más votados, los porcentajes tienden a reducirse bastante. Entonces es una diferencia significativa, da toda la legitimidad. Me parece que la diferencia entre los 3 y los 9 puntos, pues aparte de que probablemente habríamos visto bailar más a Macri, saltar más alto, pues también es verdad que habría habido una crisis en el peronismo de una enorme profundidad y probablemente hubiese terminado con la defenestración política, con la salida de Kirchner, Scioli y todos sus aliados. Yo creo que ahorita la carta de la renovación en el peronismo va a suceder, pero la pelea entre los que estuvieron en el gobierno y la oposición interna del peronismo al kirchnerismo va a ser más, la pelea va a ser mucho más reñida, ¿verdad? Ahora, 3 puntos, acaba de decir Román, da legitimidad, es decir, tampoco es, como un funcionario señalaba, bueno, casi quedamos empatados. No, o sea, es que eso es, digamos, un poco la reacción de alguien que ha estado demasiado tiempo en el poder y no quiere marcharse. 3 puntos es una mayoría holgada y una mayoría que en cualquier democracia da legitimidad perfecta para hacer lo que Macri quiere hacer, ¿verdad? Bueno, sí creo que hay que reconocer, por ejemplo, Scioli habló rápidamente, reconoció el triunfo de Mauricio Macri, y es increíble, ¿no? Porque eso es lo que tiene que ocurrir en una democracia, pero luego en contraposición vemos y veremos seguramente cuando ocurran las elecciones en Venezuela cómo llegaremos a la medianoche y no tendremos resultados, y ojalá a la medianoche los den. Es decir, eso dentro de todo es un comportamiento democrático, y entendemos que la presidenta Cristina Fernández también llamó a Macri y ya le ha citado para el próximo martes en la Casa Rosada. Así es, yo creo que ese es el mínimo de democracia que uno espera de los perdedores, ¿verdad? Es decir, y eso de alguna manera garantiza una salida una transición ordenada, una salida ordenada de un gobierno que ha estado nada menos que 12 años, ¿verdad? Sí. Yo creo que cuando uno tiene instituciones sólidas, eso es lo que pasa. Cuando uno tiene a gente que no quiere marcharse, entre otras porque tiene esqueletos, una enorme cantidad de esqueletos guardados en el armario, pues pasan las cosas que pasan en las elecciones que han estado controlados por el chavismo, ¿no? Que los resultados se demoran, que hay tiras y afloja, que hay miedo, que hay presiones, etcétera, ¿verdad? Ahora, no va a ser fácil para Macri tampoco, es decir, son muchos años de un gobierno, hay muchos funcionarios en muchísimos puestos de administración. De hecho, ya se critica que se han tomado medidas económicas importantes en relación a los bancos, en relación a una devaluación de la que todo el mundo habla. No tiene mayoría en el Parlamento, es decir, comienza también y tendrá que comenzar una etapa de negociación política. Sí, lo que pasa es que creo que el peronismo ha estado muy unido, pero ha estado unido desde el control que tenía Cristina Fernández desde la presidencia. Hay que ver qué es lo que va a pasar ahora cuando el presidente evidentemente pertenece a la oposición
y los peronistas probablemente no se van a querer quedar todos ellos pegados a un legado muy complicado que va a dejar Cristina Fernández. Hay que recordar varias cosas. Hay que recordar que la situación económica es muy difícil y eso es algo que deja Cristina Fernández. 25% de inflación, unas cuentas nacionales que nadie cree porque el gobierno de Fernández ha estado manipulando los números todo el tiempo, control de tipo de tasa de cambio, a una falta de credibilidad en los mercados financieros muy grande y por otra parte una serie de problemas de inseguridad y una corrupción disparada. Entonces es probable que haya sectores dentro del peronismo que quieran alejarse de ese legado y entonces eso abra posibilidades de juego para Macri, ¿verdad? Sí. Ahora, Román, vayamos a lo que escribías en la cuenta de Twitter ayer. Cuando te preguntabas quién gana y quién pierde, ¿no? ¿Quién pierde en la región? Porque cuando hablamos, y se lo preguntaba al profesor Chamis, de esta recomposición en América Latina, uno no sabe exactamente qué puede pasar, pero vaya, es un cambio importante. ¿Quién pierde con la elección de Mauricio Macri en Argentina? Que era la pregunta que hacías en la cuenta de Twitter y la que contestabas a través de un análisis que hacías. Pues hombre, pierden muchos, ¿no? Pierden gente importante. Hay que pensar que hasta este momento la región ha sido casi monocolor. Es decir, ha estado gobernados por gobiernos de izquierda, algunos de izquierda populista muy radical, autoritaria, como es el caso de Venezuela con Maduro, otros por una izquierda más moderada, pero que en cualquier caso han de alguna manera permitido que ciertas cosas hayan pasado, digamos, o han tratado de bajarle el tono a ciertas cosas, por ejemplo, las violaciones de derechos humanos en Venezuela. Yo creo que para empezar pierde Dilma Rousseff en Brasil porque se encuentra con que su principal socio en América Latina y su principal socio en Mercosur ahora tiene unos planteamientos económicos distintos, justo cuando Brasil está en una situación económica y política muy difícil y en consecuencia le va a romper la hegemonía y el unanimismo que hasta entonces había mantenido en UNASUR. Evidentemente pierde, por supuesto, Maduro y el chavismo en Venezuela, porque esto para todos es de alguna manera el abrebocas de lo que puede pasar el 6 de diciembre en Venezuela y coloca además internacionalmente a Maduro, y eso me parece particularmente importante, le cierra mucho el margen de maniobra, porque ahora hay alguien en la región, hay un jefe del Estado de uno de los principales países de la región que está dispuesto a denunciar sin ningún problema, sin ninguna cortapisa, está dispuesto a denunciar los abusos a los derechos humanos en Venezuela y evidentemente denunciaría de una manera nítida e internacional si hubiese fraude en las elecciones. Entonces eso estrecha el margen de maniobra político de Maduro de una manera muy grande y da más opciones a la oposición democrática en Venezuela, ¿verdad? ¿Pierde Rafael Correa en Ecuador? Bueno, claro que pierde Rafael Correa también. Rafael Correa ha jugado a dos juegos que ahora van a ser mucho más difíciles. Primero, ha estado apretando y reduciendo las libertades civiles y particularmente la libertad de prensa en Ecuador para tratar de amarrarse al poder más tiempo. Eso ahora es más difícil, pues porque Macri, que llega con una agenda democratizadora, de recuperación de alguna manera de la institucionalidad y del juego limpio en política, va a denunciar eso públicamente y lo va a denunciar en UNASUR. La otra cuestión es que después de la muerte de Chávez, Correa ha estado tratando de ocupar ese espacio de liderazgo en UNASUR. Y eso va a quedar completamente de una izquierda más dura que la de Brasil. Y eso va a quedar completamente opacado y mucho más difícil ahora que Macri se sienta en UNASUR con un punto de vista completamente distinto. ¿Qué pasa en Colombia? ¿O cómo se ve Colombia con el triunfo de Mauricio Macri? Pues lo que pasa es que yo creo que eso también altera algunas cosas, curiosamente, y de una manera un poco que parece un poco extraña, pero altera algunos cálculos dentro del proceso de paz de Colombia. Y los altera porque hasta la llegada de Macri, la propuesta que parecía que iba a salir adelante era un ejercicio de verificación del cese el fuego que se firmará probablemente en unos meses entre FARC,
y el gobierno colombiano, esa verificación iba a ser desarrollada por UNASUR, una organización que en la medida en que estaba controlada por gobiernos de izquierda y de alguna manera además dirigida por una personalidad como la de Ernesto Samper, resultaba un verificador muy amable, muy laxo y muy fácil de alguna manera para las FARC. Con Macri pisando fuerte en UNASUR y desde el principio, como ha anunciado ya, denunciando los abusos de derechos humanos en Venezuela y de alguna manera marcando una diferencia muy grande en su política exterior con lo que había hasta entonces en la región, si UNASUR asume la verificación, esa verificación va a ser mucho más dura, porque Argentina se va a encargar de que esa verificación sea más sólida, más profesional y mucho menos condicionada políticamente, ¿verdad? Bolivia, Evo Morales. Pues yo creo que Evo Morales es en este momento el que lo tiene menos difícil en la región, aunque cada vez un poquito más difícil. Para el próximo mes de febrero, Morales tiene previsto un referéndum en el que de alguna manera buscaría la posibilidad de volver a reelegirse y repetir lo que ya es repetir. Efectivamente. La oposición está de alguna manera enganchándose a este fenómeno de Macri, digamos, a este giro en la región hacia posiciones de centro-derecha, y espera de alguna manera en esa ola poder desafiar a Morales. Yo diría que eso es difícil. La situación económica en Bolivia todavía no se nota la crisis económica con tanta fuerza como en otros países de la región. Pero lo que sí puede pasar, y eso es interesante, es que la distancia entre la oposición boliviana y Morales en ese referéndum se reduzca mucho y la legitimidad de Morales para perpetuarse y repetir y repetir y repetir, pues se haga cada vez más chiquita, de tal manera que es difícil que pierda, pero de alguna manera va a salir debilitado políticamente de ese ejercicio. ¿Quién gana, Román? Además de los argentinos, es decir, que le han apostado al cambio, que tienen la alternancia, que finalmente es lo que representa la democracia, como decía Héctor Chávez. Bueno, yo déjame, Dania, ¿Sí? que empiece por decir que yo creo que gana el sentido común político, esto en general, y eso es bueno por encima de diferencias, ¿no? Es decir, cuando llega alguien al gobierno y dice yo no me voy a callar con lo que está pasando en Venezuela, eso es sentido común, no es de izquierda ni de derecha. Okay. Cuando alguien dice que va a romper con Irán, un país, digamos, totalitario, promotor del terrorismo, etcétera, pues, y además que estuvo involucrado en un enorme atentado terrorista en Buenos Aires, eso es sentido común. Y así sucesivamente. Ahora, dicho esto, yo creo que también es verdad, y por qué negarlo, que Macri representa un giro hacia el centro-derecha en la región. Y es el evento más importante hasta ahora de un proceso que se va a extender a otros países. Entonces, ganan todos aquellos que desde una u otra perspectiva están oponiéndose a gobiernos de izquierda, particularmente si es de izquierda populista. Entonces, primero la oposición venezolana, que ve por otra parte algo que de alguna manera todo el mundo sabía que podía pasar, pero que había algún fantasma de que parecía algo imposible, y es el populismo se puede derrotar en las urnas, porque el populismo cansa, porque la corrupción aburre y porque el abuso a la opinión pública y a los votantes no les gusta. Gana también a otro nivel la oposición en Perú, donde los dos primeros candidatos situados para reemplazar a Ollanta Humala en las elecciones del próximo mayo, pues son también de centro derecha. Keiko Fujimori, sí, la hija del expresidente Alberto Fujimori, y Kuczynski, que es un candidato también de centro derecha, que es posible que tenga más posibilidades de lo que le dan ahora las votaciones, porque está a mucha distancia de Keiko, pero digamos tiene mucha más potencial para crecer, ¿verdad? Entonces gana también ese lado. Curiosamente también yo creo que gana la posibilidad del libre comercio y de la transformación económica de la región. Es decir, algunas de las oportunidades comerciales de América Latina estaban bloqueados por problemas ideológicos, en particular de Cristina Fernández. La posibilidad, por ejemplo, de integrar más países en la Alianza del Pacífico o de
abrir un tratado de libre comercio con la Unión Europea. Todo eso Macri promete desbloquearlo, ¿verdad? Es decir, y con esto termino, Román, gana una puerta que se abre a la democracia, una puerta que se había venido cerrando en la región, gana un refrescamiento, digamos, en este orden, sin ser tan optimista. Hay quienes decían hoy, bueno, tampoco ganó Macri, entonces cambia la región mañana. Pero hay algo. Claro, yo creo que hay una ola. Es decir, yo creo que el punto es, Macri es el paso más grande en un proceso que tiene otros eventos más chiquitos, de las elecciones en Bogotá, por ejemplo, y que marca un giro de la región hacia el centro derecha. Y eso es importante porque algunos interesados han tratado de convencernos durante los últimos 10 años que la democracia solo tenía un color, y era el color de cierto tipo de izquierda, y que además ese cierto tipo de izquierda tenía garantizadas las mayorías porque el pueblo siempre estaba con ellos. Pues mira por dónde, Dania, el pueblo argentino no está con el populismo, está con Macri, ¿verdad? Román, te agradezco muchísimo, como siempre, el que hayas compartido con nosotros parte de tu análisis posterior a estas elecciones en Argentina. No, muchas gracias a ti por invitarme.